Con solo 700 hombres, un sátrapa persa humilló al invencible ejército de 10.000 macedonios de Alejandro Magno, forzándolo a una retirada caótica en la que tuvo que abandonar a sus muertos. La victoria parecía posible y el curso de la guerra podía cambiar. Entonces, ¿cómo es que esta gesta heroica, las Termópilas persas, ha sido borrada de la historia, y qué misterio envuelve la desaparición de su héroe Ariobarzanes? Para entender la magnitud de esta hazaña olvidada, debemos transportarnos al gélido invierno del año 330 a.C., un tiempo en que el mundo conocido se arrodillaba ante un solo nombre: Alejandro. El conquistador macedonio, tras sus resonantes triunfos en Gránico, Iso y la decisiva Gaugamela, se había convertido en una fuerza de la naturaleza, una pisonadora divina que aplastaba imperios bajo las sandalias de su falange. Las legendarias ciudades de Babilonia y Susa habían abierto sus puertas, sus tesoros ahora engrosaban las arcas de un rey que parecía no conocer límite a su ambición. Mientras tanto, el otrora rey de reyes, Darío I, era un fantasma que huía hacia el este, intentando desesperadamente reunir los jirones de su poder en la lejana Ecbatana, un esfuerzo que muchos, incluso sus propios nobles, consideraban fútil. Para Alejandro, la guerra estaba prácticamente ganada. Lo que quedaba era la consolidación, el golpe de gracia, la conquista de Persis, la patria de los persas, y la captura de su corazón ceremonial, la magnífica Persépolis. Fue entonces, después de asegurar Susa, cuando Alejandro tomó una decisión que revelaba tanto su genio logístico como su creciente exceso de confianza. Dividió su ejército en dos. La mitad de sus hombres, junto con el pesado tren de bagajes, tomarían la ruta principal, más larga pero más segura, bajo el mando de su más leal y veterano general, Parmenio. Él, Alejandro, junto a la flor y nata de su ejército, la infantería ligera, los agrianos y su propia caballería de compañeros, tomaría un atajo. Una ruta directa, peligrosa y casi intransitable a través de las garras heladas de los montes sagros. Era una decisión audaz, casi temeraria, motivada por la velocidad y la sorpresa, pero también por una arrogancia forjada en un crisol de victorias ininterrumpidas. No esperaba encontrar resistencia significativa. Su avance inicial pareció confirmar su optimismo. Sometió con facilidad a los Suxianos, una tribu montañesa que osó exigirle el mismo tributo que cobraban a los reyes persas por el paso seguro, un acto de insolencia que Alejandro castigó con fuego y espada para dejar claro que un nuevo orden había llegado. Con el camino despejado, su ejército, una serpiente de bronce y acero de 10.000 cabezas, comenzó a serpentear por los valles que conducían al paso conocido como la Puerta Persa. El aire era gélido, el viento cortaba como un cuchillo, pero los veteranos macedonios estaban acostumbrados a las penurias. Su moral era alta, y la promesa del saqueo de Persépolis calentaba sus almas. Alejandro cabalgaba en la vanguardia, impaciente, con la mente ya puesta en los palacios que pronto serían suyos. Tan absorto estaba en su visión de conquista, tan seguro de que ningún enemigo osaría interponerse en su camino, que cometió un error fundamental, un descuido que un comandante de su talla rara vez se permitía. Olvidó enviar exploradores por delante de su vanguardia. No consideró necesario explorar las alturas que flanqueaban el estrecho desfiladero que se abría ante él. No podía imaginar que, oculto en esas cumbres heladas, un hombre lo estaba esperando. Un hombre que se negaba a creer que el destino de Persia ya estaba escrito. Ese hombre era Ariobarzanes. Ariobarzanes, cuyo nombre resonaba con el eco de antiguos reyes arios, era el sátrapa de Persis, el guardián de la patria aqueménida. A diferencia de muchos nobles que habían optado por la sumisión o la traición, él veía la retirada de Darío I no como el fin, sino como una oportunidad. Si lograba detener a Alejandro, aunque solo fuera por unas semanas, en el corazón de las montañas, le daría a su rey el tiempo precioso que necesitaba para forjar un nuevo ejército en las llanuras de Media. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era la única que quedaba. Conocía esos montes como la palma de su mano. Sabía que la puerta persa, llamada por los lugareños el desfiladero de Tange Meiran, era una trampa mortal para cualquier ejército que intentara forzar su paso. El valle de entrada era engañosamente amplio, invitando a una columna en marcha a adentrarse con confianza. Pero a medida que el camino avanzaba, se curvaba bruscamente hacia el sureste y se estrechaba de forma dramática, convirtiéndose en un corredor de la muerte flanqueado por acantilados casi verticales. En ciertos puntos, el sendero era tan angosto que apenas un par de hombres podían caminar hombro con hombro. Era allí, en ese cuello de botella, donde Ariobarzanes había decidido hacer su jugada. Durante semanas, él y sus hombres habían trabajado incansablemente. No tenía un gran ejército. Las levas masivas habían sido aniquiladas en Gaugamela.
Solo pudo reunir a una fuerza leal de unos 700 inmortales, los restos de la guardia de élite y un puñado de valientes montañeses de la región. Pero lo que les faltaba en número, lo compensaban con determinación y el conocimiento del terreno. En un lugar secreto cerca del actual pueblo de Chesmechenar, donde el paso era más traicionero, construyeron un pequeño muro, apenas una barricada, pero suficiente para frenar la cabeza de la columna enemiga y crear el caos. En las alturas, sus hombres apilaron enormes rocas y cantos rodados, precariamente equilibrados, listos para ser arrojados sobre el enemigo. Sus mejores arqueros se posicionaron en nichos naturales, invisibles desde abajo, con sus aljabas repletas. Entre sus filas se encontraba una figura inusual, Yutab, su hermana. Era una guerrera formidable, diestra con el arco y la lanza, y su presencia infundía un coraje adicional en los hombres. No luchaba por orden de nadie, sino por convicción, por la defensa de su hogar y de su linaje. Mientras esperaban en el silencio helado de las cumbres, viendo cómo la vanguardia macedonia se adentraba en el valle, Ariobarzanes sintió una mezcla de tensión y euforia. Vio la arrogancia en la formación de Alejandro, la ausencia de exploradores, y supo que el dios griego de la guerra había sido cegado por su propia luz. El plan era simple y brutal. Dejarían que una parte considerable del ejército macedonio entrara en la parte más estrecha del desfiladero, atrapándolos entre la barricada y el resto de su propia columna. Una vez que estuvieran dentro de la trampa, sin posibilidad de maniobra o retirada ordenada, desatarían el infierno desde arriba. Y así, esperó. El sol de invierno arrojaba largas sombras sobre las rocas mientras los primeros macedonios, confiados y ruidosos, pasaban justo debajo de su posición. El corazón de Ariobarzanes latía con fuerza contra sus costillas. Esperó un poco más, dejando que más y más soldados entraran en la zona de muerte. Luego, levantó la mano y la dejó caer. Fue la señal. El silencio de la montaña se hizo añicos. Un rugido profundo y atronador, como el de una bestia primigenia despertando, resonó por el desfiladero. Los hombres de Ariobarzanes, con un grito de guerra unísono que heló la sangre de los macedonios, empujaron las enormes rocas al vacío. Proyectiles del tamaño de un hombre se precipitaron por las laderas, rebotando y acelerando, seguidos por una lluvia mortal de cantos rodados y piedras afiladas. El efecto sobre la densa columna macedonia fue devastador. Las rocas impactaban con una fuerza cataclísmica, aplastando hombres y caballos por igual, convirtiendo pelotones enteros en una masa informe de carne, hueso y metal retorcido. Los soldados que no eran alcanzados directamente eran derribados por la onda expansiva o barridos hacia los precipicios. El pánico se apoderó de la vanguardia. Los veteranos de 100 batallas, hombres que habían enfrentado elefantes de guerra y carros con cuchillas, se encontraron completamente indefensos, masacrados por un enemigo invisible. Antes de que pudieran recuperarse del shock inicial, un segundo ataque se sumó a la carnicería. Desde las alturas, los arqueros de Ariobarzanes y de su hermana Yutab oscurecieron el cielo con una nube de flechas. Los proyectiles caían en un ángulo casi vertical, perforando escudos y cascos, encontrando huecos en las armaduras. Los gritos de los heridos se mezclaban con el silbido de las flechas y el estruendo de las rocas. El estrecho paso se convirtió en un matadero. Los macedonios en la cabeza de la columna intentaron avanzar para romper la barricada, pero el camino estaba bloqueado por los cuerpos de sus propios camaradas. Los que venían detrás intentaron retroceder, pero chocaron con el resto del ejército que seguía avanzando, ignorante de la masacre que ocurría adelante. El terreno, que había sido su atajo, ahora era su prisión. El caos era absoluto. Las órdenes de los oficiales se perdían en el tumulto. Los soldados, presas del terror, solo pensaban en escapar, pero no había escapatoria. Alejandro, que había estado observando el avance desde una posición más retrasada, vio con incredulidad y furia cómo la cabeza de su invencible ejército era aniquilada. Por primera vez en su vida, sintió el aguijón de una derrota táctica clara y contundente. Su brillante avance se había convertido en una retirada desesperada. Ordenó tocar la señal de repliegue, pero una retirada ordenada era imposible. Fue una desbandada caótica y sangrienta. Los macedonios huyeron como pudieron, trepando por las rocas, pisoteando a sus propios heridos, abandonando sus armas y escudos. Alejandro se vio obligado a tomar una decisión terrible. Para salvar al grueso de su fuerza, tuvo que dejar atrás a los caídos y a los heridos que abarrotaban el paso. Para un griego, abandonar a sus muertos era la máxima deshonra, una mancha en el honor de cualquier comandante. Pero no tuvo elección. Mientras los restos de su vanguardia se retiraban, cubiertos de sangre y vergüenza, desde las alturas los persas contemplaban su obra. La euforia era palpable. Habían logrado lo imposible.
Ariobarzanes miró los rostros exultantes de sus hombres, el orgullo en los ojos de su hermana Yutab, y por un momento creyó que el destino de Persia aún no estaba sellado. Esta victoria, pensó, obligaría a Alejandro a buscar otras rutas, a perder un tiempo precioso. Le daría a Darío la oportunidad que necesitaba. La guerra, contra todo pronóstico, estaba lejos de terminar. El primer día de la batalla de la Puerta Persa había terminado con una victoria persa tan rotunda como inesperada. Alejandro Magno, el invicto, había sido humillado. La humillación de Alejandro era un veneno que ardía lentamente en sus venas. Acampado a la entrada del valle, lamiéndose las heridas, el joven rey macedonio se enfrentaba a una situación inédita. No era solo la pérdida de hombres, que había sido cuantiosa, la más grave de toda su campaña asiática hasta la fecha. Era la herida a su aura de invencibilidad, a su potos, ese anhelo irrefrenable que lo impulsaba y que parecía bendecido por los dioses. Ahora, ese anhelo chocaba contra un muro de roca y la voluntad de un sátrapa desconocido. Durante los días siguientes, Alejandro intentó forzar el paso una y otra vez. Envió a sus mejores tropas, los hipaspistas y los agrianos, para asaltar la barricada, pero cada intento terminaba en un fracaso sangriento. Los persas, dueños de las alturas, repelían cada ataque con una nueva lluvia de proyectiles. El paso estaba tan bien defendido que era inexpugnable por el frente. Las semanas comenzaron a pasar, convirtiéndose en un mes de frustrante estancamiento. El invierno se recrudecía, y la moral del ejército macedonio, antes por las nubes, comenzaba a resentirse. Los soldados murmuraban en sus tiendas, mirando con temor las cumbres nevadas donde un puñado de bárbaros los mantenía en jaque. Para Ariobarzanes y sus defensores, cada día que pasaba era una victoria. Desde sus posiciones, veían los fuegos del campamento macedonio, una ciudad de tiendas que no podía avanzar. La esperanza crecía en sus corazones. Las noticias de su resistencia, imaginaban, volarían por todo el imperio, reavivando la llama de la lucha. Quizás Darío ya estaba en camino con un nuevo ejército. Quizás otras satrapías se alzarían en armas al saber que el conquistador no era invencible. Yutab se movía entre los hombres, atendiendo a los heridos, repartiendo las escasas raciones y manteniendo el ánimo con su espíritu indomable. Ella y Ariobarzanes pasaban las noches junto al fuego, hablando no del pasado, sino del futuro de una Persia libre que ahora parecía posible. Pero Alejandro no era un hombre que aceptara la derrota. Su mente, una de las más brillantes de la antigüedad, trabajaba sin descanso, analizando cada opción, cada pieza de información. Si no podía atravesar el muro, tendría que rodearlo. Envió partidas de exploración en todas direcciones, pero el terreno montañoso y el clima invernal hacían que cualquier ruta alternativa fuera una empresa de semanas, si no meses. Fue entonces cuando la historia se vuelve turbia, cuando el registro histórico se quiebra en múltiples versiones, dejando un vacío que solo puede llenarse con conjeturas. Aquí es donde surge la primera gran pregunta sin respuesta. ¿Cómo encontró Alejandro el camino? Una versión, la más extendida y la que traza un paralelismo escalofriante con la batalla de las Termópilas, sostiene que la solución le llegó a través de la traición. Durante una de las escaramuzas, sus hombres capturaron a algunos pastores locales. Alejandro los interrogó personalmente. Les ofreció oro, tierras, una vida de riquezas y le mostraban un camino secreto que rodeara el paso. Al principio, se negaron leales a su sátrapa. Pero bajo la amenaza de una tortura insoportable para ellos y sus familias, uno de ellos finalmente cedió. Al igual que Efialtes había traicionado a Leónidas, este pastor, cuyo nombre se ha perdido en la infamia, guiaría a los macedonios a través de un sendero apenas visible, una senda de cabras que ascendía por la parte trasera de la montaña donde Ariobarzanes tenía su puesto de mando. Otras fuentes, más favorables a Alejandro, descartan la traición y atribuyen el descubrimiento a su propio genio y perseverancia, o a la habilidad de sus exploradores agrianos, acostumbrados a moverse por terrenos imposibles. Sea como fuere, una noche, bajo el manto de una luna nueva que sumía las montañas en una oscuridad casi total, el plan se puso en marcha. Alejandro seleccionó a sus tropas más ágiles y resistentes, sus compañeros a pie, la guardia personal y un contingente de arqueros y agrianos. Dejó a su general Crátero al mando del campamento principal con órdenes claras. Cuando viera una señal de fuego desde las cumbres, debía lanzar un ataque frontal masivo contra la barricada para distraer a los persas. Y así, liderado por el traidor o por su propia intuición, Alejandro y su fuerza de élite comenzaron la ascensión silenciosa y agotadora por la cara oculta de la montaña. Era una marcha peligrosa, al borde de precipicios mortales, con el viento helado mordiendo sus rostros. Durante horas, treparon en la oscuridad, cada hombre conteniendo la respiración, sabiendo que el menor ruido podría alertar a los centinelas persas y condenarlos al fracaso.
Mientras tanto, en el paso, Ariobarzanes y sus hombres mantenían su vigilia, ajenos a la daga que se cernía sobre sus cabezas. Confiaban en la inexpugnabilidad de su fortaleza natural. No podían imaginar que su enemigo, en lugar de rendirse, estaba a punto de aparecer donde menos lo esperaban, desde el cielo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz teñían de rosa las cumbres nevadas, Alejandro y sus hombres llegaron a la cima, justo por encima de la retaguardia del campamento persa. Miraron hacia abajo y vieron a los defensores, muchos de ellos aún durmiendo o desayunando alrededor de las hogueras. El momento había llegado. Alejandro dio la orden de encender la señal para Crátero y, con un grito de guerra que mezclaba triunfo y venganza, lanzó su ataque sorpresa. La sorpresa fue total y devastadora. Los persas, que habían pasado un mes mirando hacia el valle, escucharon los gritos de guerra no desde el frente, sino desde arriba y desde atrás. Antes de que pudieran comprender lo que sucedía, la fuerza de élite de Alejandro se abalanzó sobre ellos ladera abajo. Al mismo tiempo, desde el valle, un estruendo de cuernos y trompetas anunció el asalto masivo de Crátero contra la barricada. Los defensores se vieron atrapados en un ataque de pinzas perfecto, una trampa mortal de la que no había escapatoria. Ariobarzanes reaccionó con la velocidad del rayo. Intentó organizar una defensa desesperada, girando a sus hombres para enfrentar la nueva amenaza que caía sobre ellos. Yutab, a su lado, tensó su arco y derribó a los primeros macedonios que se acercaban, pero eran demasiados. La lucha que siguió fue breve, brutal y absolutamente heroica. Los persas, superados en número y cogidos por sorpresa, lucharon con la furia de los leones acorralados. Sabían que estaban perdidos, pero estaban decididos a vender cara a sus vidas. El historiador Quinto Curcio Rufo, años después, escribiría sobre este momento con admiración. Los persas pelearon de forma memorable. Desarmados como estaban, se lanzaban hacia sus enemigos, les tiraban al suelo y a muchos les apuñalaron con sus propias armas. Se arrojaban contra las arisas, las largas picas macedonias, tratando de romperlas con sus propias manos o de arrebatar las espadas de sus enemigos para seguir luchando. Ariobarzanes y Yutab estaban en el centro del torbellino, un hermano y una hermana luchando espalda con espalda contra el fin de su mundo. Él, con su espada, abría un reguero de sangre a su alrededor. Ella, con su arco ya inútil, había tomado la daga de un macedonio caído y la hundía en los cuellos y los costados de quienes se acercaban demasiado. Pero el valor no podía prevalecer contra la superioridad táctica y numérica. Uno por uno, los valientes defensores fueron cayendo. La resistencia se desmoronó. El paso, que había sido un bastión inexpugnable durante un mes, fue finalmente tomado. La puerta persa había caído. Aquí, la historia se fragmenta de nuevo, dando lugar a la segunda gran pregunta sin respuesta. ¿Cuál fue el destino final de Ariobarzanes? Su figura se pierde en la niebla de la batalla, y los relatos que sobreviven son contradictorios, cada uno ofreciendo un final diferente para el héroe olvidado. Una primera versión, la más épica y trágica, sostiene que Ariobarzanes, viendo que todo estaba perdido, reunió a los pocos supervivientes a su alrededor, incluida su hermana malherida, y en lugar de rendirse, cargaron una última vez directamente contra el corazón de las líneas macedonias. Fue una carga suicida, un último acto de desafío. En esta versión, Ariobarzanes muere como un héroe de leyenda, cayendo bajo una montaña de lanzas, llevándose consigo a varios enemigos en su descenso a la oscuridad. Otra versión, más pragmática, sugiere que Ariobarzanes y un pequeño grupo de sus compañeros lograron romper el cerco y escapar hacia el norte, con la esperanza de reunirse con Darío. Sin embargo, perdidos y sin esperanza, finalmente fueron capturados días después y se entregaron a Alejandro, quien, admirado por su valor, les perdonó la vida. Pero existe una tercera versión, la más amarga y cínica, que introduce de nuevo el fantasma de la traición. Según este relato, Ariobarzanes y sus fuerzas supervivientes no murieron en el paso, sino que lograron abrirse camino y se retiraron a toda prisa hacia la capital, Persépolis, para organizar una última defensa de la ciudad. Sin embargo, al llegar a sus murallas, se encontraron con las puertas cerradas. Tiridates, el noble persa a quien Darío había confiado la custodia del tesoro real, había decidido que oponerse a Alejandro era inútil. En secreto, había estado negociando con el conquistador macedonio. Al ver llegar a los maltrechos supervivientes de la puerta persa, Tiridates se negó a abrirles, temiendo la ira de su nuevo amo. Peor aún, según algunos, fue el propio Tiridates quien alertó a las avanzadillas macedonias de la llegada de Ariobarzanes. Atrapado entre los muros de su propia capital y las lanzas del enemigo que lo perseguía, Ariobarzanes y sus últimos leales fueron masacrados justo fuera de las murallas de la ciudad que habían intentado salvar. Murió no solo a manos del enemigo, sino traicionado por uno de los suyos.
Nunca sabremos con certeza cuál de estas versiones es la verdadera. El destino de Ariobarzanes, como gran parte de su historia, permanece envuelto en el misterio. Lo que sí es seguro es que su resistencia, aunque finalmente inútil para salvar al imperio persa, le costó a Alejandro un tiempo precioso y, según algunos historiadores, las pérdidas más graves de toda su conquista. Fue una batalla que, aunque borrada de las grandes crónicas, demostró que el coraje más puro a menudo florece en los lugares más estrechos y desesperados. La gesta fue olvidada porque la historia la escriben los vencedores, y en la épica de Alejandro Magno no había espacio para un héroe persa que lo había humillado tan profundamente. El misterio de su final es el sello de una historia que se niega a encajar en las narrativas simples, un testimonio de que incluso en la derrota total puede haber una gloria que el tiempo no logra extinguir del todo. El eco de la batalla se desvaneció entre las cumbres de los Agros, y el camino hacia Persépolis quedó finalmente abierto. Alejandro, tras la costosa victoria, descendió de las montañas y marchó sin más oposición hacia el corazón del imperio aqueménida. La ciudad de los grandes reyes, una de las maravillas del mundo antiguo, se rindió sin luchar. Tiridates, el traidor, le entregó las llaves de la ciudad y su vasto tesoro, un botín tan inmenso que superaba todo lo que los griegos habían podido imaginar. El conquistador había alcanzado su objetivo, pero la sombra de la puerta persa lo acompañaba. La ferocidad de la resistencia, el valor suicida de aquellos hombres liderados por Ariobarzanes, dejó una marca indeleble en la psique del ejército macedonio y quizás en la del propio Alejandro. La brutalidad con la que Persépolis fue saqueada y posteriormente incendiada, en un acto que aún hoy debate a los historiadores, puede interpretarse no solo como una venganza por las guerras médicas, sino también como la liberación de una furia contenida, una frustración nacida en aquel mes de humillante estancamiento en un desfiladero anónimo. La historia, con su pluma selectiva, se centró en el triunfo de Alejandro. Se escribieron epopeyas sobre su genio táctico al superar el obstáculo, sobre la riqueza de Persépolis y sobre la consolidación de su imperio. La figura de Ariobarzanes, en cambio, se fue disolviendo como la nieve de las cumbres en primavera. Su nombre fue mencionado de pasada por algunos historiadores romanos como Arriano o el ya citado Quinto Curcio, pero siempre como una nota a pie de página en la gran saga del conquistador. No hubo poemas para él. No hubo estatuas. Su sacrificio, y el de su hermana Yutabi y sus 700 valientes, fue una brasa que se apagó en el viento de la historia. La respuesta a por qué una gesta tan heroica fue borrada es dolorosamente simple. No encajaba en el relato. El mito de Alejandro Magno, el estratega infalible bendecido por los dioses, no podía permitirse el lujo de dar protagonismo a un bárbaro que no solo lo había puesto en ridículo, sino que había estado a punto de desbaratar sus planes. Para que la luz de Alejandro brillara sin sombras, la figura de Ariobarzanes debía permanecer en la oscuridad. Su heroísmo era un inconveniente para la propaganda del vencedor. Por eso, su historia fue relegada a la categoría de anécdota militar, en lugar de ser celebrada como la epopeya que fue. La batalla de las Termópilas se convirtió en el símbolo eterno del sacrificio occidental contra la tiranía oriental porque los griegos, a la larga, ganaron esas guerras y pudieron escribir su propia historia. La batalla de la Puerta Persa, las Termópilas persas, fue olvidada porque los persas perdieron, y los perdedores rara vez tienen la oportunidad de cantar a sus héroes. Y así, el misterio que envuelve la desaparición de Ariobarzanes se convierte en su legado más potente. Al no tener una tumba conocida, al no tener un final definitivo, se transforma en un símbolo. No es solo un hombre, sino la encarnación de toda la resistencia anónima que la historia ha pisoteado. Representa a todos los hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, se han enfrentado a probabilidades imposibles, no por la certeza de la victoria, sino porque creían que era lo correcto. Su final incierto nos obliga a preguntarnos, a buscar, a no conformarnos con la versión oficial. Nos invita a escarbar bajo las estatuas de los conquistadores para encontrar los huesos de los valientes que se atrevieron a desafiarlos. La historia de Ariobarzanes no es, en última instancia, una historia sobre el fracaso. Es una historia sobre el poder de la resistencia y la naturaleza caprichosa de la memoria histórica. Es un recordatorio de que los imperios, construidos sobre cientos de batallas, a menudo se cimientan sobre las tumbas de héroes olvidados. Y que, a veces, el acto de recordar una de esas historias, de rescatar un hombre de la oscuridad, es en sí mismo una pequeña victoria contra el paso implacable del tiempo y la arrogancia de los vencedores. La puerta persa sigue allí, en los montes sagros de Irán, un testigo silencioso de roca y viento. Y en su silencio, si se escucha con atención, todavía resuena el eco de una batalla que, aunque borrada de los libros, demostró que el coraje más grande del hombre a menudo se forja en los pasos más angostos y desesperados de la historia. La posteridad,
A menudo, es un juez caprichoso. Mientras el nombre de Alejandro resonaría a través de los milenios, asociado a la grandeza, la estrategia y la creación de un mundo nuevo, el nombre de Ariobarzanes se hundiría en una profunda oscuridad, conocido solo por eruditos y por los habitantes de las montañas que una vez defendió. Sin embargo, la ausencia de una crónica detallada de su vida y su muerte no hace más que alimentar la potencia de su leyenda. Es precisamente en las lagunas de la historia donde la imaginación encuentra su terreno más fértil. Podemos imaginar a Yutab, no solo como una nota al margen, sino como una estratega por derecho propio, aconsejando a su hermano, su mirada tan afilada como sus flechas. Podemos visualizar las discusiones en el campamento persa durante ese mes de asedio, las voces de la duda acalladas por la firmeza de su líder. Podemos sentir la desesperación de los pastores locales torturados por los macedonios y el peso terrible de la traición en el alma del que finalmente cedió. Estos detalles, ausentes en los registros oficiales, son los que dan vida a la historia y la convierten en una tragedia humana universal. El final de Ariobarzanes, en sus tres variantes, nos presenta tres facetas distintas del destino del héroe. Si murió en una carga final suicida, su final es el de una epopeya homérica, un cierre de pura gloria marcial. Si fue capturado y perdonado, su historia se convierte en una reflexión sobre el honor entre guerreros, donde un vencedor reconoce la valía de su oponente. Pero si fue traicionado a las puertas de Persépolis, su tragedia alcanza un nivel shakespeariano, mostrando que la mayor amenaza a menudo no proviene del enemigo declarado, sino de la debilidad y el oportunismo dentro de las propias filas. Esta última versión, la más dolorosa, es quizás la que mejor explica el colapso del vasto imperio aqueménida. No cayó solo por la genialidad militar de Alejandro, sino porque su estructura interna, corroída por las intrigas y la deslealtad de sátrapas que anteponían su supervivencia personal al bien común, ya estaba podrida. Ariobarzanes no luchaba solo contra la falange macedonia, luchaba también contra la propia decadencia de su imperio. Su resistencia fue el último estertor de un cuerpo que ya se estaba muriendo por dentro. Y es por eso que su historia debe ser contada. No como un lamento por un imperio perdido, sino como una celebración del espíritu humano en su forma más pura. La gesta de Ariobarzanes nos enseña que el valor no se mide por la victoria. Se mide por la decisión de mantenerse en pie cuando todos los demás se arrodillan. Se mide por la voluntad de luchar por algo más grande que uno mismo, incluso cuando la esperanza es apenas un susurro en el viento. Su batalla olvidada es, en realidad, la historia de incontables batallas olvidadas, el monumento anónimo a todos los que defendieron un puente, un paso de montaña, una muralla, sabiendo que su destino era la muerte, pero eligiéndola para que otros pudieran tener una oportunidad. Al rescatar a Ariobarzanes de las sombras, no solo corregimos una injusticia histórica, nos recordamos a nosotros mismos que la historia no es una línea recta de progreso liderada por grandes hombres. Es un tapiz complejo y a menudo brutal, tejido con los hilos de innumerables vidas, muchas de ellas anónimas. Y en ese tapiz, la hebra roja y dorada del coraje de Ariobarzanes, aunque fina y casi invisible, es la que le da una profundidad y una verdad que las crónicas de los vencedores nunca podrán capturar por completo. Su nombre merece ser susurrado junto al de Leónidas, no como su eco persa, sino como su igual en valor, un guardián eterno de una puerta que, aunque finalmente fue forzada, fue defendida con un coraje que debería avergonzar al olvido.